Si me ganas al ajedrez, te daré 100 millones de dólares. El multimillonario sonrió con aire burlón, pero cuando la hija de la criada levantó un peón, su imperio comenzó a tambalearse. Es un juego para intelectuales, no para gente sencilla. La risa del multimillonario rompió el silencio de la biblioteca, resonando contra los suelos de mármol y las estanterías repletas de primeras ediciones. Se llamaba Preston Montgomery, leyenda de Wall Street, constructor de imperios, un hombre que nunca había perdido. Ante él se encontraban Susan Miller, una criada demasiado tímida para replicar, y su hija Abigail, de solo 9 años, una niña, un susurro de rebeldía. Puede que mi madre no juegue, señor, pero yo sí. Se oyeron exclamaciones. Inversores, rivales y sirvientes contuvieron la respiración, mientras Preston sonreía con aire burlón, tocando el rey de marfil entre sus dedos. Tú, una niña, muy bien, entonces gáname y te daré 100 millones de dólares. Si pierdes, tu madre se irá para siempre. Las piezas estaban colocadas y el mundo observaba. Un rey no es más que un trozo de madera hasta que un niño lo convierte en un arma. Él pensaba que jugaba contra una simple criada, una mujer a la que podía aplastar fácilmente, pero nunca vio a la niña de 9 años con ojos viejos que se escondía en la sombra de su madre. La gran biblioteca de la finca Montgomery era un lugar silencioso e imponente. Estaba impregnada del aroma del cuero viejo y del costoso abrillantador para madera. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas arqueadas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Esta sala era el corazón del mundo de Preston Montgomery. Era un testimonio de su poder, su intelecto y su riqueza. Todos los libros eran primeras ediciones. Todos los cuadros eran originales y en el centro de la sala, sobre un pedestal de mármol, se encontraba un magnífico juego de ajedrez. Las piezas estaban talladas en marfil y obsidiana. El tablero era una losa pulida de jade y mármol. Era una pieza de museo, un objeto de coleccionista. También era un campo de batalla. Preston Montgomery, un hombre que había conquistado Wall Street y construido un imperio global desde la nada, amaba el juego del ajedrez. Le encantaba su lógica, su estrategia y su naturaleza fría e implacable. Para él, la vida era una partida de ajedrez y nunca había perdido. Hoy, sin embargo, el silencio sagrado de su biblioteca se vio perturbado. Susan Miller, su ama de llaves, estaba limpiando cuidadosamente el polvo de las estanterías. Era una mujer tranquila y modesta, de unos 30 y tantos años, con ojos amables y una sonrisa gentil. Se movía con una eficiencia adquirida con la práctica, con las manos agrietadas y desgastadas por años de duro trabajo. Su hija, una niña pequeña de 9 años llamada Abigail, estaba sentada en silencio en un rincón leyendo un libro. Abigail tenía los ojos bondadosos de su madre, pero su cabello era una cascada de brillante oro. Era una presencia pequeña y silenciosa en una habitación que no estaba pensada para niños. Preston Montgomery entró en la biblioteca con un ceño fruncido y una mirada fulminante. Era un hombre alto e imponente, de unos 50 años, con cabello plateado y ojos tan agudos y fríos como el cielo invernal. Acababa de terminar una brutal conferencia telefónica, un acuerdo que había salido mal. Estaba de mal humor, buscando a alguien a quien culpar, alguien a quien menospreciar. Sus ojos se posaron en Susan. «Tú», ladró, con su voz resonando en la silenciosa sala. «¿Ya has terminado? Necesito pensar. No puedo pensar contigo revoloteando como un pájaro nervioso». Susan se estremeció. «Ya casi he terminado, señor Montgomery. Solo me queda esta última estantería». Preston entrecerró los ojos. Se acercó al tablero de ajedrez, con sus caros zapatos haciendo clic sobre el suelo de mármol. Cogió el rey negro y lo giró entre sus manos. «¿Juegas al ajedrez, Susan?», preguntó con voz condescendiente. Susan negó con la cabeza. «No, señor, nunca aprendí». Preston se rió, un sonido breve y sin humor. «Por supuesto que no. Es un juego de intelecto, de estrategia. Requiere un cierto tipo de mente. Una mente que pueda ver 10 jugadas por delante. Una mente que pueda anticiparse y dominar». Volvió a colocar el rey en su casilla con un clic decisivo.
No es un juego para gente simple. El insulto flotaba en el aire, denso y sofocante. Susan se sonrojó de vergüenza. Quería ser invisible, desaparecer en la madera, pero no podía. Tenía que pensar en su hija. Tenía facturas que pagar. Así que se tragó su orgullo y no dijo nada. Pero Abigail lo había oído. Había visto el destello de dolor en los ojos de su madre. Cerró el libro y se levantó. Su vocecita, clara y firme, rompió el tenso silencio. «Mi madre no puede jugar, señor», dijo. «Pero yo sí». Preston Montgomery se volvió, levantando las cejas con diversión. Miró a la pequeña rubia, con una leve y cruel sonrisa en los labios. «¿Una niña? ¿Y qué sabes tú de ajedrez?», preguntó. «Sé que no se trata de lo inteligente que seas», respondió Abigail, sin apartar la mirada. «Se trata de lo bien que entiendes las piezas y de lo que estás dispuesto a sacrificar para proteger a tu rey». Preston se quedó desconcertado por sus palabras, por la tranquila confianza de su voz. Vio un destello en sus ojos, algo que no acababa de identificar. Era una chispa de inteligencia, una profundidad que parecía fuera de lugar en una niña de su edad. Por un momento se sintió intrigado, pero su arrogancia se reafirmó rápidamente. «Ah, sí», se burló. «Bueno, entonces, pequeña, veamos qué sabes hacer. Juguemos una partida», señaló el magnífico juego de ajedrez. «Tú y yo, ahora mismo». Susan se apresuró a intervenir, con el rostro pálido por la preocupación. «Oh, Sir Montgomery, por favor, solo es una niña. No ha querido faltarle al respeto». Preston hizo un gesto con la mano para restarle importancia. «Tonterías. La niña quiere jugar. Déjala jugar». «¿O es que tiene miedo?», miró a Abigail con desafío en los ojos. «¿Qué pasa, pequeña? ¿Solo sabes hablar?». Abigail miró a su madre y luego volvió a mirar al multimillonario. «No tengo miedo», dijo en voz baja. Una chispa maliciosa apareció en los ojos de Preston. Vio la oportunidad de divertirse un poco cruelmente, una forma de descargar sus frustraciones. Aplastaría a esa niña, la humillaría y le daría a ella y a su madre una lección de humildad. «Muy bien entonces», dijo, con una amplia y maliciosa sonrisa extendiéndose por su rostro. «Hagámoslo interesante, una pequeña apuesta». Se inclinó hacia ella, con una voz baja y teatralmente susurrante. «Si ganas», dijo, alargando las palabras para conseguir el máximo efecto, «te daré $100 millones». La sala quedó en silencio. Susan jadeó y se llevó la mano a la boca. La suma era tan enorme, tan astronómica, que parecía una broma. Pero Preston Montgomery no bromeaba. Su rostro era una máscara de certeza engreída. Dejó que la oferta flotara en el aire por un momento, saboreando la conmoción y la incredulidad en el rostro de Susan. Luego pronunció la frase decisiva. «Pero cuando pierdas», continuó con la voz helada, «tu madre será despedida y nunca volverás a poner un pie en esta casa. Tu madre está despedida y tú no volverás a poner un pie en esta casa». Se recostó en su asiento, con una sonrisa triunfante en el rostro. Los había acorralado. Les había hecho una oferta que no podían rechazar y una amenaza que no podían ignorar. El juego estaba listo, las piezas estaban en su lugar y Preston Montgomery ya saboreaba su victoria. Pero había cometido un error de cálculo fatal. Había subestimado a su oponente. Había mirado a Abigail y había visto a una niña pequeña e insignificante. No había visto la mente que se escondía detrás de sus ojos, una mente que se había forjado en el crisol de una guerra olvidada. Una mente a la que un maestro del juego le había enseñado el arte de la estrategia. No había visto el fantasma de un héroe de guerra, un hombre que se había enfrentado a la muerte y se había reído en su cara. Un hombre cuya sangre corría por las venas de la pequeña niña rubia que ahora estaba ante él, lista para jugar. El juego estaba a punto de comenzar y el mundo del multimillonario estaba a punto de dar un vuelco. El abuelo de Abigail, Frank, era un hombre que había visto el mundo en blanco y negro, no en términos de moralidad, sino en los cuadrados austeros e implacables de un tablero de ajedrez. Era un veterano de la Guerra de Corea. Un hombre que había pasado su juventud en las heladas colinas de una tierra extranjera,
luchando en una guerra que pocos entendían. Había regresado a casa convertido en un hombre tranquilo y solitario, con una mente que siempre estaba trabajando, siempre calculando. Había encontrado consuelo en el juego del ajedrez. Era un mundo de pura lógica, de causa y efecto. No había lugar para las emociones ni para la suerte. Era una batalla de voluntades, una prueba de intelecto. Y Frank era un gran maestro, aunque no en el sentido oficial. Nunca había jugado en un torneo, nunca había buscado una clasificación, pero había estudiado el juego con una pasión feroz y obsesiva. Había devorado todos los libros, analizado todas las partidas famosas y jugado miles de partidas contra sí mismo. Un guerrero solitario en una guerra silenciosa. Cuando nació Abigail, algo en Frank se suavizó. Vio en su nieta un alma gemela, una mente tan aguda y curiosa como la suya. Comenzó a enseñarle el juego cuando solo tenía 5 años. No utilizó un juego elegante y caro como el de Preston Montgomery. Utilizó un viejo tablero de madera maltrecho con piezas desgastadas por años de uso. No le enseñó aperturas ni líneas de ataque memorizadas. Le enseñó el alma del juego. Le enseñó a ver el tablero como un ser vivo, un paisaje de posibilidades. Le enseñó a comprender la personalidad de cada pieza, sus fortalezas y sus debilidades. El peón, solía decir con su voz grave y ronca, es el alma del ajedrez. Parece débil, insignificante, pero tiene el potencial de convertirse en reina. Puede cambiar el curso del juego. Nunca subestimes al peón, Abby. Nunca subestimes al pequeño. Le enseñó sobre el sacrificio, sobre renunciar a una pieza valiosa para obtener una ventaja estratégica. A veces, decía con la mirada perdida, hay que perder una batalla para ganar la guerra. Hay que estar dispuesto a renunciar a algo que se ama por un bien mayor. Le enseñó a pensar como su oponente, a meterse en su cabeza, a comprender sus miedos y sus deseos. Cada jugador tiene un estilo, le explicaba, un ritmo, una forma de expresarse. Tienes que escuchar el juego, Abby. Te dirá todo lo que necesitas saber sobre la persona que tienes enfrente. Abigail había absorbido sus lecciones como una esponja. Tenía una aptitud natural para el juego, una comprensión intuitiva de sus complejidades. Podía ver patrones que otros pasaban por alto, calcular variaciones con una velocidad casi sobrenatural. A los 7 años ya ganaba regularmente a su abuelo. Frank ya era un anciano por entonces, con el cuerpo debilitado, pero con la mente tan aguda como siempre. Le había hecho una promesa a Abigail. Algún día Abby le había dicho, con voz débil, pero con los ojos brillantes de amor, vas a utilizar este juego para hacer algo grande. Vas a demostrar al mundo que lo importante no es el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea en el perro. Falleció un año después, dejando a Abigail con el corazón roto y un profundo y duradero amor por el ajedrez. No había vuelto a jugar desde su muerte. El viejo tablero de madera estaba guardado en su armario, un doloroso recuerdo del hombre que había perdido. Pero ahora, de pie en la gran biblioteca de la finca Montgomery, las palabras de su abuelo resonaban en su mente. Miró al arrogante multimillonario, a la sonrisa engreída y cruel de su rostro. Vio el miedo y la vergüenza en los ojos de su madre, y supo que este era el momento del que había hablado su abuelo. Esta era su oportunidad de hacer algo grandioso. Esta era su oportunidad de luchar. Abigail respiró hondo y se acercó al magnífico tablero de ajedrez. Acercó una silla y se sentó, su pequeña figura casi empequeñecida por la enorme y ornamentada mesa. Preston Montgomery se sentó frente a ella, con una mirada de divertido desprecio en el rostro. La niña quiere jugar con las piezas blancas, dijo, con voz cargada de sarcasmo. Una elección acertada, el color de la inocencia de la rendición. Abigail no dijo nada, simplemente extendió la mano e hizo su primer movimiento. Peón a E4, una apertura clásica, sólida, sin pretensiones, el comienzo de 1.000.000 de historias diferentes. Preston respondió de inmediato, con movimientos rápidos y agresivos. Era un jugador al que le gustaba dominar y controlar el tablero desde el principio. Sacó sus caballos y sus alfiles, lanzando un ataque temprano,
tratando de abrumarla con sus fuerzas superiores. Pero Abigail no se dejó intimidar. Respondió a su agresividad con una defensa tranquila y paciente. Desarrolló sus piezas lentamente, con cuidado, construyendo una fortaleza sólida e impenetrable alrededor de su rey. Era una roca frente a su tormenta, un objeto silencioso e inamovible. La partida continuó, una danza silenciosa y mortal de marfil y obsidiana. El reloj marcaba las horas sobre la repisa de la chimenea, el único sonido en la tensa y silenciosa habitación. Susan estaba de pie junto a la puerta, con las manos juntas en una silenciosa oración. No entendía el juego, pero entendía lo que estaba en juego. Todo su mundo pendía de un hilo. Preston se impacientó. Estaba acostumbrado a que sus oponentes se derrumbaran bajo su implacable presión. Pero esta niña, esta pequeña y silenciosa niña, era diferente. No cometía errores. No le daba ninguna oportunidad. Era un muro, una fortaleza, un rompecabezas que no podía resolver. Decidió cambiar de táctica. Utilizaría su arma favorita, la que tan bien le había servido en la sala de juntas y en la vida, la guerra psicológica. Comenzó a hablar con una voz baja y susurrante. «Estás fuera de tu alcance, pequeña», dijo, con la mirada fija en el tablero. «¿Crees que puedes competir conmigo? Llevo jugando a este juego más tiempo del que tú llevas viva. He aplastado a hombres que te harían temblar». Abigail no dijo nada, simplemente hizo su jugada. «Tu madre debe de estar muy orgullosa», continuó Preston, con voz cargada de veneno. «Criar a una hija que juega con su sustento. Una hija que la vería echada a la calle. Todo por un juego tonto». Susan se estremeció y una lágrima rodó por su mejilla. Pero Abigail permaneció impasible. Tenía los ojos fijos en el tablero y la mente era un torbellino de cálculos. Preston se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. «Te propongo un trato, pequeña. Renuncia ahora al juego y dejaré que tu madre conserve su trabajo. Incluso olvidaré todo este vergonzoso incidente. Será nuestro pequeño secreto», sonrió, una sonrisa lobuna y depredadora. Creía que la tenía en sus manos. Le había ofrecido una vía de escape, una salida. Había apelado a su amor por su madre, a su sentido de la culpa, pero la había juzgado mal una vez más. Había confundido su silencio con miedo. Había confundido su paciencia con debilidad. Había confundido su amor por su madre con una vulnerabilidad que podía explotar. Abigail finalmente levantó la vista del tablero. Lo miró a los ojos, con sus ojos azules tan claros y fríos como un lago de montaña. «Es su turno, señor Montgomery», dijo con voz tranquila pero firme. Y en ese momento, por primera vez en su vida, Preston Montgomery sintió una pizca de duda. Miró a la pequeña rubia que tenía enfrente y vio algo que nunca antes había visto. Vio una voluntad tan fuerte como la suya. Vio una mente tan aguda como la suya. Vio a una guerrera. La partida acababa de comenzar y el multimillonario empezaba a sudar. El ambiente en la biblioteca se volvía más tenso con cada minuto que pasaba. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas y siniestras por toda la habitación. La única luz provenía de una lámpara ornamentada situada en una mesa cercana, que proyectaba un resplandor dorado sobre el tablero de ajedrez, convirtiendo la partida en un cuadro dramático y austero. Preston ya no sonreía. Su rostro era una máscara de intensa concentración, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. Ya no estaba jugando con una niña. Estaba en una lucha real, una lucha por su orgullo, su reputación y empezaba a darse cuenta, por algo más. Le había lanzado todo lo que tenía. Había utilizado todos sus trucos favoritos, todas sus trampas más astutas, pero ella los había visto venir. Había anticipado cada uno de sus movimientos, contrarrestado cada uno de sus ataques. Era como jugar contra un fantasma, una mente que siempre iba un paso por delante de la suya. Empezaba a comprender que no se trataba solo de una partida de ajedrez. Era una batalla de filosofías. Él era un jugador que creía en el poder, en la fuerza bruta, en la acumulación implacable de ventajas materiales. Era un rey que enviaba a sus ejércitos a conquistar y destruir. Abigail, por otro lado,
Jugaba con una gracia tranquila y sutil. Era una maestra de la posición, de la armonía, de la acumulación lenta y paciente de pequeñas ventajas. Era una reina que protegía a su pueblo, que construía un reino fuerte y resistente. Sus piezas trabajaban juntas, en una sinfonía de movimientos coordinados. Las suyas eran una colección de soldados individuales que luchaban en una guerra que no entendían. La miró al otro lado del tablero y sintió un respeto a regañadientes mezclado con una creciente sensación de temor. Nunca antes se había encontrado en una situación como esta. Estaba acostumbrado a ser quien controlaba, quien dictaba las condiciones del enfrentamiento. Pero ahora era él quien estaba a la defensiva, quien reaccionaba a sus movimientos, quien estaba siendo lentamente e inexorablemente acorralado. Recordó su propia infancia. Había aprendido a jugar al ajedrez con su padre, un hombre frío y despiadado que le había enseñado que lo único que importaba era ganar. Su padre había sido un especulador corporativo, un hombre que había amasado su fortuna destrozando otras empresas. Le había enseñado a Preston a ser un tiburón, a oler la sangre en el agua, a no mostrar nunca piedad. Había aprendido bien las lecciones. Se había convertido en un hombre temido, pero no querido. Tenía una serie de matrimonios fallidos y un hijo al que apenas conocía. Tenía una vida llena de cosas caras, pero vacía de cualquier significado real. Miró a Abigail, la dignidad tranquila de su postura, la inteligencia feroz de sus ojos. Vio a una niña querida, una niña que luchaba por algo más que dinero o orgullo. Luchaba por su madre, por la memoria de su abuelo, por un mundo en el que los pequeños pudieran ganar. Y sintió una emoción extraña y desconocida. Sintió una punzada de envidia. Sacudió la cabeza tratando de aclarar sus pensamientos. No podía permitirse ser sentimental. Estaba presionado en Montgomery. No podía perder. Se concentró en el tablero, buscando una salida, una debilidad que pudiera explotar. Y entonces lo vio. Un movimiento desesperado y arriesgado, una táctica. Sacrificaría a su reina, su pieza más poderosa, para atraer al rey de ella a una trampa. Era un movimiento nacido de la desesperación, un movimiento que o bien le haría ganar la partida en un estallido de gloria, o bien le llevaría a una derrota rápida y total. Cogió su reina, con la mano ligeramente temblorosa. Miró a Abigail, esperando ver un destello de sorpresa, de incertidumbre, pero su expresión era indescifrable. Estaba tan tranquila y quieta como un lago helado. Hizo el movimiento, colocando su reina en la línea de fuego. El cebo estaba puesto. Abigail miró el tablero durante un largo momento de silencio. Por supuesto, vio la trampa. Vio el tentador premio y el peligro oculto que se escondía detrás. Sabía que su abuelo habría estado orgulloso de ella. Él le había enseñado a ser una jugadora cautelosa, a no correr riesgos innecesarios. Pero también le había enseñado otra cosa. Le había enseñado que, a veces, la mejor defensa es un buen ataque. A veces hay que ser valiente. A veces hay que ser un león. Extendió la mano y capturó su reina. A Susan se le escapó un grito ahogado. Preston abrió los ojos con aire triunfante. La tenía. Había caído en su trampa. Lanzó su contraataque. Un ataque rápido y brutal contra su rey expuesto. Sus torres y caballos descendieron sobre su posición. Una tormenta de furia y fuego. Jaque, jaque, jaque. Su rey se vio obligado a moverse para huir por el tablero. Un animal acosado. La victoria de Preston parecía segura. La tenía contra las cuerdas. Estaba a solo un movimiento del jaque mate. Se recostó en su silla con una sonrisa cruel y triunfante en el rostro. «Se acabó, pequeña», dijo con voz baja y burlona. «Has luchado bien, pero al final el rey siempre gana». Extendió la mano para hacer su último movimiento ganador. Pero entonces se detuvo. Había visto algo, algo imposible. Volvió a mirar el tablero, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Había estado tan concentrado en su propio ataque, tan cegado por su propia arrogancia, que no lo había visto. No había visto el movimiento silencioso, sutil y brillante que ella había hecho 3 turnos antes.
Había estado tan concentrado en su rey que se había olvidado de sus peones. Y uno de sus peones, uno de sus pequeños, insignificantes y subestimados peones, había estado avanzando lenta y silenciosamente por el tablero, sin que nadie lo notara, sin que nadie lo viera. Y ahora se encontraba al borde de su propia última fila, a una casilla de convertirse en reina. Se le heló la sangre. Lo vio todo con una claridad repugnante. Su ataque era una farsa. Su victoria era una ilusión. Había estado tan ocupado persiguiendo a su rey que había dejado su propio reino indefenso. Ella no había caído en su trampa. Había tendido la suya propia. Una trampa más profunda, más sutil y mucho más mortal que la suya. Había sacrificado a su reina, no por codicia, sino por una brillantez fría y calculadora. Le había dado un premio para distraerlo, para cegarlo, mientras colocaba su verdadera arma en posición. Él la miró, con el rostro pálido y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Abigail le devolvió la mirada, con una expresión indescifrable, y entonces hizo su último movimiento. Peón a D1. El peón, el pequeño e insignificante peón, había llegado al final del tablero y se había convertido en reina. Una nueva reina, una segunda reina, una reina que ahora apuntaba como una daga al corazón de su reino. «Jaque mate», dijo ella. Su voz era un susurro suave y tranquilo, pero más fuerte que un trueno. La partida había terminado. El multimillonario había perdido y el mundo se había puesto patas arriba. El silencio en la habitación era absoluto. Era un silencio pesado y sofocante, solo roto por el tic-tac del reloj de la repisa de la chimenea. Preston Montgomery miró fijamente el tablero de ajedrez, con el rostro pálido como un fantasma. Su mente, normalmente tan rápida y aguda, era ahora un caos de pensamientos confusos. Había perdido. Las palabras resonaban en su cabeza como un mantra de incredulidad. Él, Preston Montgomery, había perdido una partida de ajedrez contra una niña de 9 años, la hija de su ama de llaves. Estaba tan seguro de su victoria. Había sido tan arrogante, tan desdeñoso. Había jugado con una confianza cruel y despreocupada, jugando con ella, burlándose de ella, saboreando su inevitable triunfo. Y ella lo había destruido. Había jugado con una brillantez tranquila y paciente que había desmantelado todos sus ataques, desentrañado todas sus estrategias. Había sido un fantasma, un espectro, una mente que él no podía comprender. La miró, a la pequeña niña rubia que estaba sentada frente a él, con las manos cuidadosamente cruzadas en el regazo. Ella no se regodeaba, no sonreía, simplemente lo observaba, con sus ojos azules llenos de una sabiduría extraña e inquietante. Y en ese momento, él sintió una ola de vergüenza tan profunda, tan abrumadora, que casi lo hizo caer de rodillas. No solo había perdido una partida de ajedrez, había perdido una parte de sí mismo. Había perdido la arrogante certeza que había sido la base de su vida. Había sido un matón. Había sido un monstruo. Había amenazado a una madre soltera y había intentado humillar a un niño. Y había fracasado. Finalmente encontró su voz, un susurro ahogado. «¿Cómo?», preguntó. «¿Cómo lo hiciste?». La expresión de Abigail se suavizó. «Tú me lo enseñaste», dijo con voz suave. «Yo te lo enseñé», repitió él confundido. «Dijiste que el ajedrez era un juego de intelecto», explicó ella. «Pero no lo es. Es un juego de comprensión. Tú comprendes el poder, comprendes cómo atacar, cómo dominar, pero no comprendes el sacrificio, no comprendes el trabajo en equipo, no comprendes que a veces la pieza más pequeña puede ser la más importante». Señaló el peón de la última fila, el peón que se había convertido en reina. «No la viste venir», dijo. «Estabas tan ocupado mirando las piezas grandes, las piezas poderosas, que te olvidaste de la pequeña». Sus palabras no eran una acusación, eran una simple constatación de los hechos, pero le golpearon con la fuerza de un golpe físico. Había pasado toda su vida mirando las piezas grandes. Había amasado una fortuna, construido un imperio, conquistado el mundo, pero se había olvidado de las cosas pequeñas. Se había olvidado de la bondad, de la compasión, del amor.
Miró a Susan, que ahora estaba de pie junto a su hija, con los ojos llenos de una mezcla de miedo, alivio y un feroz orgullo protector. Había tratado a esta mujer con tanto desprecio, con tanto desdén. La había visto como nada más que una sirvienta, un mueble, pero ella era una madre. Era una mujer que había criado a una hija de un talento tan extraordinario y una gracia tan profunda. Había hecho una apuesta ridícula, arrogante, descabellada, de 100 millones de dólares. Las palabras flotaban en el aire como un monumento a su propia estupidez. Era un hombre de palabra. Nunca había roto una promesa. Nunca había incumplido un acuerdo. Pero esto era diferente. Se trataba de una niña. Se trataba de una ama de llaves. Darles tanto dinero cambiaría sus vidas para siempre. También sería admitir su propia derrota, su propia humillación a una escala casi inimaginable. Él era Preston Montgomery. Era un hombre que no perdía. Podía encontrar una salida a esto. Podía alegar que era una broma. Podía contratar a un ejército de abogados para tenerlos atados en los tribunales durante años. Podría aplastarlos como había aplastado a tantos otros. Volvió a mirar a Abigail y vio a su abuelo en sus ojos. Vio la fuerza tranquila, la integridad inquebrantable, el profundo y duradero amor por el juego. Vio a un hombre que había luchado por su país, un hombre que había vivido una vida de honor y propósito, y supo lo que tenía que hacer. Fue la decisión más difícil de su vida. Era una decisión que iba en contra de todos sus instintos, de cada fibra de su ser, pero sabía con una certeza tan clara y fría como una mañana de invierno que era la correcta. Respiró hondo, se puso de pie, extendió la mano. «Has ganado, Abigail», dijo con voz tranquila pero clara. «De forma justa. Un trato es un trato». Susan Miller observó, paralizada, cómo la mano de Preston Montgomery permanecía extendida en la silenciosa habitación. Era una mano grande y poderosa, una mano que había firmado acuerdos multimillonarios y aplastado a competidores sin pensarlo dos veces. Ahora se la ofrecía a su hija de 9 años en un gesto de rendición. Abigail miró la mano que le ofrecían y luego al rostro pálido del multimillonario. Vio la tormenta en sus ojos, la confusión, la vergüenza, el amanecer de un respeto renuente. No tomó su mano. En cambio, asintió con la cabeza de forma casi imperceptible. No era un gesto de triunfo, sino de reconocimiento. El juego había terminado. La deuda estaba saldada. Preston bajó lentamente la mano, sintiendo una nueva oleada de vergüenza. Por supuesto que ella no le daría la mano. ¿Por qué iba a hacerlo? Él había sido un monstruo con ella y con su madre. El apretón de manos era una costumbre entre iguales, y él las había tratado como todo menos eso. Se aclaró la garganta, y el sonido resonó de forma antinatural en la biblioteca. «Mi asistente se pondrá en contacto contigo, Susan», dijo con una voz forzadamente formal, «para organizar la transferencia de los fondos. Necesitaré tus datos bancarios». Susan solo pudo asentir, con la mente completamente en blanco. ¿Datos bancarios? ¿Fondos? Las palabras parecían pertenecer a otro idioma, a otro mundo. 100 millones de dólares. La cifra era tan enorme, tan increíblemente grande, que su cerebro se negaba a procesarla. Era como intentar imaginar el tamaño del universo. «Puedes retirarte por hoy», añadió Preston. Las palabras sonaban torpes e inadecuadas en su boca. Se dio la vuelta, incapaz de seguir mirándolas. Se acercó a las altas ventanas y contempló los jardines meticulosamente cuidados, pero no vio nada. Lo único que veía era el tablero de ajedrez en su mente. Los silenciosos y brillantes movimientos de la pequeña niña que lo había derrotado tan completa y absolutamente. Susan tomó suavemente la mano de Abigail. Se sentía tan pequeña y frágil en la suya. «Vamos, cariño», le susurró con voz temblorosa. «Vamos a casa». Prácticamente salió corriendo de la biblioteca, arrastrando a Abigail con ella. No se detuvo hasta que estuvieron fuera, de pie en el largo camino de grava. El aire fresco de la tarde fue un alivio para sus sentidos. El sol se había puesto y el cielo era de un profundo color púrpura aterciopelado, salpicado con las primeras estrellas de la noche. Caminaron a casa en silencio.
Su pequeño apartamento estaba a solo unas manzanas de la finca Montgomery, en un barrio que era un mundo aparte en todos los demás aspectos. Los edificios eran más antiguos, las calles más estrechas y el aire estaba lleno de los sonidos de la vida cotidiana. Las risas de los niños, el lejano sonido de una sirena, el murmullo de los televisores desde las ventanas abiertas. Cuando finalmente estuvieron dentro de su pequeña y acogedora sala de estar, Susan se derrumbó en el sofá, con el cuerpo temblando. La realidad de lo que acababa de suceder comenzó a abrumarla como un maremoto. «Abby», dijo con una voz apenas audible, «¿qué has hecho?». Abigail se sentó a su lado, con una expresión tranquila y serena. «He jugado una partida de ajedrez, mamá, pero el dinero», tartamudeó Susan. «$100 millones. No puede hablar en serio. No nos lo dará, ¿verdad?». «Sí», dijo Abigail con tranquila certeza. «Es un hombre que entiende las reglas y ha perdido. Tiene que pagar». Susan miró a su hija, a esa persona pequeña y familiar, que de repente se había convertido en una extraña. Siempre había sabido que Abigail era inteligente. Era una niña tranquila y observadora, una estudiante de sobresaliente que prefería los libros al patio de recreo. Pero esto era algo completamente diferente. Era un nivel de inteligencia, de pensamiento estratégico, que resultaba casi aterrador. «¿Dónde has aprendido a jugar así?», preguntó Susan, con voz llena de asombro. «¿Tu abuelo? Él te enseñó, ¿verdad?». Abigail asintió. «Él me enseñó todo, pero, en realidad, solo era un anciano al que le gustaba jugar en el parque». «Era más que eso, mamá», dijo Abigail en voz baja. «Era un general, solo que nunca tuvo un ejército». Susan no entendió lo que quería decir, pero estaba demasiado agotada, demasiado abrumada para preguntar. Abrazó a su hija con fuerza, hundiendo la cara en su suave cabello rubio. «Tenía tanto miedo», sollozó. «Pensé que íbamos a perderlo todo. Nunca íbamos a perder», dijo Abigail, con sus pequeños brazos alrededor del cuello de su madre. «El abuelo me enseñó a ganar». Esa noche, Susan no pudo dormir. Se tumbó en la cama mirando al techo, con la mente a 1000 por hora. El número se repetía una y otra vez en su cabeza. $100 millones. Era una suma de dinero que le cambiaría la vida. Era libertad. Era una casa nueva, un coche nuevo, la educación universitaria de Abigail, un futuro libre de preocupaciones y dificultades. Pero también era aterrador. Era un peso, una responsabilidad, un blanco en sus espaldas. ¿Cómo podrían ellas, una simple ama de llaves y su hija de 9 años, manejar esa cantidad de dinero? ¿Qué diría la gente? ¿Qué harían? Pensó en Preston Montgomery. Había trabajado para él durante 3 años. Lo había visto en sus mejores y peores momentos. Había visto sus destellos de generosidad, aunque eran poco frecuentes. Pero también había visto su crueldad, su arrogancia, su total desprecio por los sentimientos de los demás. Y, sin embargo, hoy había visto algo más. Lo había visto humillado. Lo había visto derrotado y en ese momento de derrota había visto un destello de algo que nunca antes había visto, un destello de humanidad. Mientras tanto, en su gran mansión vacía, Preston Montgomery también estaba despierto. Estaba sentado en su biblioteca, con el tablero de ajedrez aún colocado sobre el pedestal de mármol. Miró fijamente las piezas en la posición final imposible que había llevado a su derrota. Había repuesto la partida en su mente cientos de veces y cada vez llegaba a la misma conclusión. Había sido superado, no solo en estrategia, sino también en inteligencia, en planificación y en astucia. Era un hombre que se enorgullecía de su capacidad para leer a las personas, comprender sus motivaciones y predecir sus acciones. Pero había estado completamente ciego ante la verdadera naturaleza de la pequeña y tranquila chica que se había sentado frente a él. Había visto a una niña. No había visto la mente de una gran maestra. ¿Quién era ella? ¿De dónde había salido? Cogió el teléfono y llamó a su jefe de seguridad, un hombre llamado Henderson, que llevaba 20 años con él. Henderson era un antiguo agente del FBI, un hombre capaz de encontrar una aguja en un pajar, un fantasma en una máquina. «Henderson», dijo Preston con voz baja y urgente, «tengo un trabajo para ti.
Quiero que averigües todo lo que puedas sobre mi ama de llaves, Susan Miller, y su hija, Abigail. ¿Hay algún problema, señor?, preguntó Henderson con voz tranquila y profesional. No hay ningún problema, dijo Preston. Solo es curiosidad. Quiero saber sobre su familia, su historia, sus antecedentes. Quiero saber sobre el padre de la niña. Quiero saber sobre su abuelo. Quiero saberlo todo y lo quiero en mi escritorio por la mañana. Colgó el teléfono y volvió a mirar el tablero de ajedrez. Era un hombre que no creía en los misterios. Creía en los hechos, en los datos, en la fría y dura lógica de los resultados. Y estaba decidido a resolver el misterio de Abigail Miller. Estaba decidido a comprender la mente de la niña que lo había puesto de rodillas. Tenía la sensación, una profunda y perturbadora sensación, de que esto era más que un simple juego de ajedrez. Sentía que su vida, de alguna manera fundamental, acababa de cambiar irrevocablemente. A la mañana siguiente, un grueso sobre de Manila esperaba sobre el escritorio de Preston. Lo abrió con inquietud. Dentro había un informe detallado sobre la vida de Susan Miller. Era una historia sencilla y sin nada destacable. Había crecido en un pequeño pueblo de Ohio. Había sido una buena estudiante, una chica tranquila que nunca se había metido en problemas. Se había casado con su novio del instituto, un hombre llamado David Miller, que había fallecido en un accidente de coche cuando Abigail era solo un bebé. Se había mudado a la ciudad unos años más tarde en busca de trabajo y desde entonces había estado empleada en la finca Montgomery. Era una historia de lucha silenciosa, de resiliencia, de amor maternal. Era una historia que, en cualquier otro momento, Preston habría descartado por sentimental e irrelevante. Pero hoy le parecía diferente. Le parecía real. Pasó la página hasta la sección dedicada al abuelo de Abigail, Frank Miller, y entonces lo vio. Una fotografía en blanco y negro tomada en algún momento de la década de 1950. Era la imagen de un joven con uniforme militar, mandíbula cuadrada y mirada seria e inteligente. Preston se quedó mirando la fotografía, sintiendo cómo se le helaba la sangre. Conocía ese rostro. Lo había visto antes, en una vieja fotografía descolorida de la historia de su propia familia. Se levantó y se dirigió a un armario cerrado con llave que había en un rincón de su biblioteca. Lo abrió con una llave que llevaba siempre consigo. Dentro había una colección de viejos álbumes de fotos, una historia de la familia Montgomery en volúmenes encuadernados en cuero. Sacó un álbum de la década de 1970. Hojeó las páginas, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Y entonces lo encontró. Una foto de su padre, una versión más joven y despiadada de sí mismo, de pie frente a una pequeña fábrica de ladrillos. Y junto a él, con un traje barato que le hacía parecer incómodo y fuera de lugar, estaba Frank Miller. El nombre de la fábrica estaba impreso en un letrero sobre la puerta. Herramientas de precisión Miller e hijo. Y de repente lo recordó todo. Las historias que su padre solía contarle a altas horas de la noche mientras tomaban una copa de whisky caro. Historias de sus primeros días, de sus primeras conquistas, de los acuerdos que habían sentado las bases del Imperio Montgomery. La primera regla de los negocios, hijo, le había dicho su padre, con los ojos brillantes y una mirada depredadora, es que no hay reglas. Toma lo que quieras, aplasta a la competencia, nunca, jamás, muestres piedad. Su primera gran adquisición había sido una pequeña empresa familiar de herramientas y matrices en Ohio, una empresa llamada Miller & Sons. La había comprado por una miseria. Le había quitado todos sus activos, había despedido a todos sus empleados y había vendido el terreno a un promotor inmobiliario. Fue una clásica incursión corporativa, un ejemplo de libro del tipo de capitalismo despiadado y depredador que había convertido a su padre en una leyenda. Y Frank Miller. Él había sido el hijo, el que había intentado defenderse, el que se había negado a vender, el que había apelado al sentido de la decencia y la justicia de su padre, un sentido que su padre nunca había poseído. Preston recordaba a su padre riéndose de ello. El hombre era un tonto, había dicho. Hablaba de lealtad, de tradición,
de las familias que habían trabajado para su padre durante generaciones. Le dije que la lealtad era una debilidad, que la tradición era un lastre y que las familias no eran más que otra partida en el balance. Frank Miller lo había perdido todo: su empresa, su herencia, el legado de su padre. Había quedado arruinado, marginado, una víctima olvidada en la implacable marcha del Imperio Montgomery. Preston se hundió en su silla, con el álbum de fotos abierto en su regazo. Miró la foto de su padre con su fría sonrisa triunfante y luego la foto del joven soldado con sus ojos orgullosos y honestos. Y finalmente lo entendió. La victoria de Abigail no había sido una casualidad. No había sido una suposición afortunada. Había sido justicia. Había sido un fantasma del pasado que regresaba para reclamar una deuda que se había contraído hacía 50 años. Los 100 millones de dólares no eran una apuesta. Era una restitución. Era un pago muy atrasado por una vida que había sido destrozada. Un legado que había sido robado. Se quedó allí sentado durante mucho tiempo, con el silencio de la biblioteca oprimiéndole. Pensó en su propia vida, en el imperio que había heredado, en la fortuna que había construido. Siempre había estado orgulloso de su éxito, de su capacidad para ganar, dominar y conquistar. Pero ahora, por primera vez, sentía el peso de todo ello. Sentía los fantasmas de las personas a las que su familia había aplastado, las vidas que habían destruido, los sueños que habían extinguido. Había estado jugando al ajedrez toda su vida, pero había estado jugando con las piezas equivocadas. Había estado jugando por el premio equivocado. Sabía lo que tenía que hacer. No bastaba con darles el dinero. Tenía que hacer más. Tenía que intentar, de alguna manera pequeña e insuficiente, arreglar las cosas. Cogió el teléfono. No llamó a su asistente. No llamó a sus abogados. Llamó al número principal de la finca Montgomery. «Póngame con el número de teléfono de la casa de Susan Miller», dijo con voz tranquila pero firme. «Necesito hablar con ella». El teléfono sonó en el pequeño apartamento, un sonido agudo y discordante que hizo que Susan diera un respingo. Estaba intentando leer una revista, pero las palabras se le veían borrosas. No podía concentrarse, no podía pensar. Dejó que sonara, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Quién podría ser? Nadie la llama nunca. Finalmente, al cuarto tono, descolgó. «Hola», dijo con voz vacilante. «Susan, soy Preston Montgomery». A Susan se le heló la sangre. Se puso de pie, apretando el auricular con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «Señor Montgomery», dijo con voz apenas audible. «¿Va todo bien?» «Necesito verla», dijo él. «A usted y a Abigail. Me gustaría pasar por su casa, si le parece bien». Susan se quedó atónita, sin poder articular palabra. Preston Montgomery en su pequeño y humilde apartamento. La idea era tan absurda, tan inimaginable, que no supo cómo responder. «Se trata del dinero», dijo él, ahora con voz más suave, menos autoritaria. «Pero se trata de algo más que eso. Se trata de tu suegro. Se trata de Frank». El corazón de Susan dio un vuelco. «¿Frank? ¿Qué sabía él sobre Frank?» «Estaré allí en 30 minutos», dijo, y luego colgó. Susan se quedó allí, con el auricular colgado en la mano, con la mente dando vueltas. Miró a Abigail, que estaba sentada en la mesa de la cocina, dibujando en su cuaderno de bocetos. «Abby», dijo con voz temblorosa, «el señor Montgomery va a venir aquí». Abigail levantó la vista, con una expresión indescifrable. «Lo sé», dijo. Y en ese momento, Susan supo que su hija lo había sabido todo desde el principio. Sabía quién era Preston Montgomery. Sabía la historia, la conexión, la antigua herida sin cicatrizar que había estado supurando durante medio siglo. El juego no había comenzado ayer en la gran biblioteca de la finca Montgomery. Había comenzado hacía 50 años en una pequeña fábrica de ladrillos en Ohio y, finalmente, después de todos estos años, había llegado a su fin. 30 minutos más tarde, llamaron a la puerta. Susan respiró hondo y la abrió. Preston Montgomery estaba allí, no con uno de sus caros trajes a medida, sino con unos sencillos pantalones y un polo. Parecía más pequeño, de alguna manera menos intimidante,
sin la armadura de su riqueza y poder. Llevaba en las manos un gran álbum de fotos encuadernado en cuero. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz tranquila, casi vacilante. Susan asintió y se hizo a un lado. Él entró en la pequeña sala de estar y sus ojos se posaron en los muebles desgastados, los cuadros enmarcados en la pared y la sensación de calidez y amor que llenaba el pequeño espacio. Era un mundo muy diferente al de su fría y vacía mansión. Vio a Abigail sentada a la mesa de la cocina, mirándolo con sus viejos y sabios ojos. Se acercó a la mesa y dejó el álbum de fotos sobre ella. Lo abrió por la página en la que aparecía la foto de su padre y Frank Miller delante de la fábrica. «Creo que sabes lo que es esto», dijo, con voz llena de un tranquilo y sombrío pesar. Abigail miró la foto y luego lo miró a él. No dijo nada. «Mi padre», dijo Preston con la voz ligeramente quebrada, «era un ladrón. Robó la empresa de tu abuelo. Robó su legado. Robó su vida». Miró a Susan con los ojos llenos de una vergüenza cruda y sin adornos. «No lo sabía», dijo. «Te lo juro, no lo sabía. Hasta esta mañana». Respiró hondo. «Los 100 millones de dólares», dijo. «No es suficiente, no es ni de lejos suficiente para saldar la deuda que mi familia tiene con la tuya, pero es un comienzo». Sacó un sobre de su bolsillo. No era un cheque, era una serie de documentos, papeles legales redactados por sus abogados esa misma mañana. «He dispuesto la transferencia de los fondos», dijo. «Pero también he hecho algo más. He creado un fideicomiso en nombre de tu abuelo, la Fundación Frank Miller. Se dedicarán a ayudar a las pequeñas empresas familiares, a protegerlas de las corporaciones depredadoras, de hombres como mi padre». Empujó los documentos por la mesa. «Quiero que tú y Abigail lo dirijan», dijo. «Quiero que utilicen el dinero de mi familia para reparar el daño que mi familia ha causado». Susan miró fijamente los documentos, con los ojos llenos de lágrimas. Ya no era solo una ama de llaves. Era la directora de una fundación. Era la guardiana de un legado. Preston miró a Abigail. «Tu abuelo», dijo con voz llena de profundo respeto, «la mejor persona que mi padre. Y tú eres mejor jugadora que yo». Volvió a tenderle la mano. Esta vez, Abigail la aceptó. Su pequeña mano se perdía en la de él, pero su apretón era firme y seguro. «El juego no ha terminado, señor Montgomery», dijo ella con voz tranquila, pero clara. «Acaba de empezar». Y en aquel pequeño y humilde apartamento, rodeados por los fantasmas del pasado y las posibilidades del futuro, un multimillonario y la hija de una criada se dieron la mano. Se había pagado una deuda, se había curado una herida, y un nuevo juego, un juego mejor, estaba a punto de comenzar. Un juego en el que el peón subestimado, no solo podía ganar, sino que podía cambiar el mundo. A partir de ese día, nada volvió a ser igual. El dinero fue transferido, un río digital silencioso que fluía de un mundo a otro. Susan dejó su trabajo, no con ira o resentimiento, sino con una dignidad tranquila. Ella y Abigail se mudaron de su pequeño apartamento y compraron una casa modesta pero cómoda en un tranquilo barrio arbolado. No era una mansión, pero era un hogar. Tenía un patio trasero donde Abigail podía jugar y un estudio donde Susan podía comenzar el trabajo de su nueva vida. La Fundación Frank Miller se convirtió en su pasión. Se dedicó a ella con una energía feroz y decidida. Contrató a un pequeño equipo y juntos comenzaron a examinar las solicitudes que llegaban de todo el país. Eran historias de lucha, de esperanza, de personas que intentaban construir algo propio, algo que perdurara. Se convirtió en la defensora de los desfavorecidos, de las pequeñas empresas familiares que eran la columna vertebral del país. Utilizó la fortuna de Montgomery, la fortuna que se había construido sobre las ruinas del legado de su propia familia, para dar a otras familias una oportunidad de luchar. Preston Montgomery, por su parte, comenzó un lento y doloroso proceso de transformación. No se jubiló, no vendió su empresa, pero comenzó a dirigirla de manera diferente. Empezó a pensar en algo más que en los resultados económicos. Empezó a pensar en las personas que trabajaban para él, en las comunidades a las que afectaba su empresa, en el legado que dejaría atrás.
Se convirtió en uno de los principales benefactores de la Fundación Frank Miller, no solo con su dinero, sino también con su tiempo y su experiencia. Fue mentor de jóvenes emprendedores, asesoró a propietarios de pequeñas empresas, utilizó su amplia red de contactos para abrir puertas a personas que nunca habían tenido una oportunidad. Él y Abigail siguieron jugando al ajedrez. Se reunían una vez al mes en un rincón tranquilo de un parque público, en un sencillo tablero de madera gastado. Nunca la ganó, pero aprendió de ella. Aprendió sobre la paciencia, sobre el sacrificio, sobre el poder silencioso y sutil de un final de partida bien jugado. Aprendió que ganar no lo era todo. Aprendió que, a veces, las mayores victorias provienen de las partidas que se pierden. Una fresca tarde de otoño, mientras terminaban una partida, Preston miró a Abigail con expresión pensativa. «Sabes», dijo, «he estado pensando. Mi empresa no es más que una colección de activos, de marcas, de balances. No tiene alma, no tiene propósito. Es solo una máquina para hacer dinero». Hizo una pausa y luego dijo, «Me gustaría que formaras parte de mi junta directiva». Abigail levantó la vista del tablero con sus ojos azules serios. Ahora tenía 10 años. Estaba en la cúspide de un nuevo mundo, de una nueva vida. «No sé nada de negocios», dijo ella. «Sabes todo lo que necesitas saber», respondió él. «Sabes que el peón es el alma del ajedrez. Sabes que los pequeños son importantes. Sabes que hay que estar dispuesto a sacrificar algo que se ama por un bien mayor». Sonrió, una sonrisa genuina y cálida que le llegó a los ojos. «Te necesito, Abigail», dijo. «Necesito que me ayudes a jugar mejor». Y así terminó la historia del multimillonario y la hija de la criada. Pero también fue que un comienzo. Fue el comienzo de un nuevo legado, un nuevo tipo de imperio, uno que no se construyó sobre una ambición despiadada, sino sobre la compasión, la justicia y la sabiduría tranquila y duradera de una niña de 9 años que sabía jugar al ajedrez. El mundo es un tablero de ajedrez y todos somos piezas que intentan encontrar el camino a casa. Pero a veces, si tenemos suerte, encontramos a un gran maestro, un profesor, un amigo que nos enseña a jugar con elegancia, con valentía y con amor. Y eso, al final, es la única victoria que realmente importa. El nombramiento de una niña de 10 años para el consejo de administración de una corporación multimillonaria fue, por decirlo suavemente, algo sin precedentes. Causó conmoción en el mundo financiero. Los titulares eran una mezcla de burla e incredulidad. «La locura de Montgomery», proclamaba un periódico. «Un multimillonario nombra a una niña prodigio para su consejo». Otro anunciaba con una buena dosis de escepticismo. Los propios miembros del consejo, un grupo de ejecutivos canosos y duros que se habían abierto camino hasta la cima de la escala corporativa, estaban consternados. Lo veían como un insulto, un truco publicitario, una señal de que la empresa estaba en crisis. Los propios miembros del consejo, un grupo de ejecutivos canosos y duros que se habían abierto camino hasta la cima de la escalera corporativa, estaban furiosos. Lo consideraban un insulto, un truco publicitario, una señal de que el anciano finalmente estaba perdiendo la cabeza. Pero a Preston Montgomery no le importaba. Había pasado toda su vida preocupándose por lo que pensaban los demás, por mantener su imagen de implacable invencibilidad. Ahora solo le importaba una cosa: la redención. La primera reunión de la junta directiva a la que asistió Abigail fue una escena de gran comedia y tensión latente. Se sentó a la larga mesa de caoba pulida, con los pies sin llegar al suelo, y un asistente, desconcertado, le colocó un vaso de leche a su lado. Estaba flanqueada por hombres que le triplicaban en altura y le llevaban 50 años. Hablaban en un lenguaje de acrónimos y jerga financiera sobre adquisiciones apalancadas e informes de ganancias trimestrales. Presentaron tablas y gráficos, proyecciones y previsiones, una avalancha de datos diseñados para impresionar e intimidar. Abigail escuchó pacientemente, con su cuaderno de bocetos abierto delante de ella. No dijo ni una palabra durante las 2 primeras horas. Los ejecutivos intercambiaron miradas de satisfacción.
La niña estaba fuera de su alcance, tal y como habían esperado. Luego llegaron al punto principal del orden del día, una propuesta para adquirir una empresa rival más pequeña. Era una jugada clásica de Montgomery, una adquisición hostil que crearía un monopolio en el mercado, pero que también provocaría el cierre de varias fábricas y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Los ejecutivos presentaron el plan con una fría eficiencia clínica. Sus voces carecían de cualquier emoción. Solo eran negocios. Cuando terminaron, hubo un momento de silencio. Preston miró a Abigail al otro lado de la mesa. ¿Tienes alguna pregunta?, le preguntó con voz neutra. Todas las miradas se dirigieron hacia la pequeña rubia. Ella levantó la vista de su cuaderno de bocetos. Sí, dijo con voz clara y firme. Tengo una pregunta. Señaló una línea de la proyección financiera. Esta cifra de aquí, dijo. El que dice sinergias. ¿Qué significa eso? El director financiero, un hombre con una voz atronadora y un ego desmesurado, se rió con condescendencia. Es un término técnico, jovencita, dijo. Se refiere al ahorro de costes que conseguiremos al eliminar puestos redundantes. ¿Se refiere a despedir a gente?, dijo Abigail. La sonrisa del director financiero se tambaleó. Bueno, balbuceó. Sí, supongo que se podría decir así. Abigail pasó una página de su cuaderno de bocetos. Había dibujado un diagrama sencillo. No era un gráfico financiero, era un tablero de ajedrez. Ve esta empresa que quiere comprar, dijo, como un peón, una pieza que puede sacrificar para mejorar su posición. La quita del tablero y se hace más fuerte. Miró alrededor de la mesa, cruzando la mirada con cada uno de los ejecutivos por turno. Pero están olvidando algo, dijo. Ese peón no es solo un trozo de madera, es todo un ejército. Son los trabajadores de las fábricas, son sus familias, son los pequeños pueblos que dependen de esos puestos de trabajo. Si retiran ese peón del tablero, no solo están perdiendo una pieza, estás destruyendo un reino. Deslizó su cuaderno de bocetos por la mesa hacia Preston. Hay un movimiento mejor, dijo. En lugar de absorberlos, ¿por qué no invertimos en ellos? Ayudarlos a modernizar sus fábricas, ayudarlos a desarrollar nuevos productos, ayudarlos a convertirse en un competidor más fuerte. Los ejecutivos la miraron atónitos. La idea era absurda. Era un suicidio financiero. Era una herejía. Pero Preston miró el tablero de ajedrez que ella había dibujado. Vio la lógica de su jugada, la sabiduría tranquila y paciente que lo había derrotado tantos meses atrás. Vio una forma de ganar, no destruyendo a su oponente, sino convirtiéndolo en aliado. Levantó la vista hacia el tablero. Tiene razón, dijo con voz tranquila pero firme. No los compraremos. Nos asociaremos con ellos. Redacten una nueva propuesta. Y esta vez quiero que la palabra sinergias sea reemplazada por la palabra personas. Ese día algo cambió en el alma de Montgomery Industries. La vieja guardia se quejó, pero había comenzado una nueva era. La empresa comenzó a invertir en sus empleados, en sus comunidades, en la sostenibilidad a largo plazo, en lugar de en las ganancias a corto plazo. Era un camino más lento y difícil, pero era mejor. Y poco a poco, milagrosamente, los resultados comenzaron a mejorar. Los empleados felices eran empleados productivos. Las comunidades leales eran clientes leales. Una empresa con conciencia era una empresa con la que la gente quería hacer negocios. Pasaron los años. La Fundación Frank Miller creció y extendió sus raíces por todo el país. Una fuerza silenciosa y constante para el bien. Susan Miller, la que fuera una tímida ama de llaves, se convirtió en una filántropa segura de sí misma y respetada. Una mujer que se movía con soltura en un mundo de poder e influencia, pero que nunca olvidó de dónde venía. Un día llegó una carta a la oficina de la fundación. Era de un pequeño taller familiar de carpintería en Oregón. El propietario, un hombre llamado George, estaba al borde de la quiebra. Una gran multinacional se había instalado en su ciudad, rebajando sus precios y llevándolo a la ruina. Había invertido los ahorros de toda su vida en su taller. Había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Estaba a punto de perderlo todo.
Susan leyó la carta y se le partió el corazón. Era la historia de su propia familia repitiéndose en una época y un lugar diferentes. Voló a Oregón para conocerlo. Vio el orgullo en sus ojos, los callos en sus manos, el amor que sentía por su oficio. La fundación le concedió una subvención. No era una limosna, sino una ayuda. Le ayudaron a modernizar su equipo, a crear una página web y a encontrar nuevos mercados para sus muebles artesanales. Le dieron una oportunidad de luchar. Un año después, Susan recibió otra carta de George. Su negocio prosperaba. Había contratado a 3 nuevos empleados. Su hijo, que se había ido a la universidad para estudiar empresariales, había decidido volver a casa y unirse a la empresa familiar. No solo salvaste mi tienda, escribió George, con las palabras empañadas por las lágrimas. Salvaste a mi familia, salvaste mi legado. Susan dejó la carta sobre la mesa, con una sonrisa tranquila y satisfecha en el rostro. Era su victoria, era su jaque mate. En una cálida tarde de verano, 5 años después de aquella fatídica partida de ajedrez, Preston Montgomery se encontraba en el balcón de su ático, contemplando el brillante horizonte de la ciudad. Ahora era un anciano, con el pelo completamente blanco y el rostro marcado por las arrugas de una vida que había sido dura y plena. Oyó unos pasos suaves detrás de él. Se volvió y vio a Abigail. Ahora tenía 14 años. Era una joven en la cúspide de la edad adulta. Tenía los ojos bondadosos de su madre y la fuerza tranquila e inquebrantable de su abuelo. Acababa de ser aceptada en una prestigiosa universidad con una doble especialización en economía y filosofía. Seguía formando parte del consejo de administración de su empresa, una voz guía de razón y compasión. Él sabía que ella era el futuro. «Míralo, Abby», dijo con voz grave y ronca. «Todas esas luces, toda esa gente. Me pasé toda la vida intentando conquistar esta ciudad para poseerla, para poner mi nombre en todos los edificios». Sacudió la cabeza. «He sido un tonto. Estaba jugando a las damas y creía que era ajedrez». «Eres un buen hombre, Preston», dijo Abigail, de pie a su lado. Él esbozó una sonrisa triste y melancólica. «No», dijo, «no lo soy, pero tú me has hecho mejor». Permanecieron en silencio durante mucho tiempo, observando cómo respiraba la ciudad, un ser vivo y palpitante. «¿Alguna vez lo echas de menos?», preguntó Preston. «La lucha, la emoción de la victoria». Abigail pensó por un momento. «El juego nunca termina», dijo. «Solo cambia. El objetivo ya no es ganar. Es jugar un juego hermoso, un juego que deje el tablero y el mundo en un lugar mejor de lo que lo encontraste». Ella lo miró, con sus ojos azules brillando con una sabiduría que iba mucho más allá de su edad. «El abuelo me enseñó eso», dijo. «Decía que cada peón es una reina en potencia. Cada persona es un héroe en potencia. Solo hay que darles la oportunidad de llegar al otro lado». Preston miró la interminable ciudad, los millones de pequeñas luces. Cada una era una historia, un sueño, un juego esperando a ser jugado. Y por primera vez en su vida, no vio un reino que conquistar. Vio un mundo que salvar. Y supo, con una certeza profunda y duradera, que el juego estaba en buenas manos. La niña se había convertido en reina y su reinado acababa de comenzar. Y ahí es donde terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas historias, espero que os dé la oportunidad de salir de la rutina diaria y dejaros llevar por un momento. Me encantaría saber qué estabais haciendo mientras la escuchabais, quizá relajándoos después del trabajo, conduciendo por la noche o simplemente descansando. Dejad un comentario, los leo todos, de verdad. Y si queréis aseguraros de que volvamos a encontrarnos, dar a me gusta y suscribiros marca una gran diferencia. Gracias por dedicar este tiempo a